Buenos días, muchachos, aquí está, lo prometido es deuda. Vamos a ver esta presentación, ¿ok? Vamos a ver mecanismos de transporte molecular, ¿sí? Ese es el primer tema de nuestra materia de fenómenos de transporte. Entonces vamos a ver estos temas, ¿sí? Que se incluyen aquí. El primero es definir análisis macroscópico y microscópico de los sistemas. Lo segundo es ver qué es la teoría del medio continuo, ¿sí? Lo tercero es los tipos de transferencia, ¿de acuerdo? Los tipos de transferencia, pues ya saben que son tres, y dentro de estos vamos a platicar que son las fuerzas impulsoras, fuerzas superficiales y fuentes volumétricas. Leyes que rigen la transferencia y propiedades de transporte, viscosidad, conductividad térmica y difusividad. Ahí se van a ver en esos tres tipos de transferencia. Y bueno, finalmente les voy a dejar unas preguntas para que ustedes investiguen dentro de esta presentación o por fuera y puedan tener ahí como más material, ¿no? Bien, entonces, lo primero, sistemas macroscópicos y microscópicos, ¿no? Entonces, macro ya saben que es grande, ¿no? Y micro es pequeño. Eso es lo que más debemos de tener en cuenta. El análisis macroscópico pues se centra en eso, ¿no? En ver los cambios visibles o que podemos observar, digamos a simple vista, de un fenómeno que ocurre, ¿sí? Si yo arrojo una piedra a la calle, no quiero saber qué le va a pasar a cada una de las moléculas de la piedra, sino que quiero ver hasta dónde va a llegar la piedra, ¿no? Entonces yo puedo simplemente analizar el movimiento de la piedra que va en el aire, ¿no? Entonces el análisis micro es muy diferente, porque ahí sí se observa qué sucede, la interacción que ocurre entre las moléculas que existen, ¿sí? Del material, ¿no? Si hay fuerzas que las mantienen unidas, si hay fuerzas que las tratan de separar, si hay movimiento relativo entre ellas, si hay cambios de composición a causa de algún efecto que se está agregando. Entonces, el análisis microscópico es ubicar las partículas, moléculas o átomos, depende de qué tan pequeño o cuál es la escala que estamos analizando, para llegar hasta lo mínimo, ¿no? Entonces, digamos que uno es el análisis fuera del material y el otro es dentro ¿no? de la sustancia que estamos viendo. Bueno, eso es así como en general macro y micro, no debe haber mucho problema. La teoría del medio continuo. Bueno, la teoría del medio continuo habla de que yo tengo que tratar una sustancia como un todo, ¿sí? A pesar de que yo sé que las moléculas pues están conformadas de átomos, ¿no? Y los átomos están conformados de subpartículas subatómicas, y esas partículas subatómicas a veces incluso se encuentran conformadas de otro tipo de subpartículas y más, pero que no es una los átomos no son digamos, la materia está en los átomos y se mueve dentro de los átomos, ¿sí? En formas de electrones, protones y neutrones y las otras demás partículas y subpartículas atómicas. Pero hay espacios entre esos elementos, ¿no? Entre esas partículas que se están moviendo ahí. Y esos espacios pues nos indican que la materia no es completa, digamos, no ocupan realmente todo el espacio, sino que está llena de huecos, entre comillas, ¿no? Entonces la teoría del medio continuo lo que dice es, no me voy a concentrar en explicar toda la materia, yo tengo que tratar esta sustancia como un todo, como si no hubiera esos huecos entre partículas, entre moléculas dentro de los mismos átomos. Entonces, la teoría del medio continuo lo que dice, voy a concentrarme nada más en tratar esto como si fuera un todo, ¿sí? No importa si es un líquido, un gas o un sólido, ahí disculpen los dibujillos esos, o un medio poroso. En el gas se me quedó medio chueco, pero se supone que es un tanque de almacenamiento donde las moléculas están como dispersas, así. En el líquido pues están como definidas por un volumen, ¿no? Pero están dentro de ese volumen y se están moviendo. Y en el sólido, a pesar de que están fijas y que ocupan mucho más espacio del sólido, aún así no logran rellenar completamente el sólido, ¿no? Eso es lo que intenta esos dibujitos ahí ejemplificar. Los medios porosos también son un medio continuo,
donde yo sé que el medio que estoy analizando tiene huecos, pero los huecos no forman parte del medio, ¿sí? Sino simplemente son la forma que tiene. Es como si yo tuviera por ejemplo, vamos a hablar de un toroide, que es como una dona, ¿no? Entonces el toroide es un sólido completo que tiene un agujero, pero es la forma que tiene. No estoy asumiendo que la sustancia tiene espacios interatómicos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros nos olvidamos de la microestructura y simplemente decimos que es un total, ¿no? Que es el volumen es completo. Ese es el medio continuo, ¿sí? Y se puede analizar, gracias a eso, se puede analizar como un total, ¿sí? En los sólidos se calculan algunos esfuerzos especiales cuando hay deformaciones, en los líquidos y gases también, pero en el sólido es más fácil ubicarlos y distinguirlos y direccionarlos, porque las estructuras entre moléculas, pero no moléculas, sino como conjuntos de moléculas, también se van formando por ahí. Es muy diferente a lo que vamos a ver nosotros, porque nosotros nos vamos a concentrar en los fluidos. Muy bien. Bueno, tercer tema, tipos de transferencia. Ustedes ya saben que hay 3 tipos de transferencia, ya los hemos discutido. Ahora déjenme, voy a dejar la diapositiva que corra. Es que me faltó ese pedacito de la animación. Entonces hay 3 tipos de transferencia, ¿sí? Momentum, calor y masa. Cuando hablamos de la transferencia de momentum, nos referimos a que hay algunos ciertos parámetros que tenemos que medir. De calor y de masa también son diferentes, pero todos los podemos englobar en una única ecuación. Acuérdense que hay una ecuación general de cualquier propiedad que quiera medir que se está moviendo dentro de una sustancia, ¿no? Que básicamente corresponde a esta estructura, ¿no? Que es velocidad de proceso de transporte es igual a la fuerza impulsora entre la resistencia a moverse, ¿sí? Que luego lo definimos como esto, ¿no? Que dijimos que la difusividad está relacionada con el flujo de la propiedad que queremos medir, el cambio de la concentración entre el cambio de posición, ¿no? Donde ya vimos ahí que se mide de un lado a otro. Entonces, técnicamente, yo podría tener la misma expresión para las 3, ¿no? Pero hay que sustituir la expresión específica para cada una de ellas, y esa pues depende de la propiedad que permite que suceda el flujo de esa propiedad. No la propiedad, sino digamos que es una medición de la resistencia para que ocurra ese movimiento de esa propiedad, ¿no? Para el momentum, que es cuando un objeto se mueve, se mantiene moviéndose, el fluido es digamos que es una avalancha estructural, en el sentido de que hay capas de la sustancia que van como avanzando una encima de la otra, ¿sí? Y eso es lo que permite que se continúe el movimiento. Por lo tanto se le llama en latín momentum, en inglés también. En español se llama cantidad de movimiento, ¿sí? Y la propiedad que rige eso es la viscosidad, el calor, la conductividad térmica o resistividad. Nosotros vamos a hablar de conductividad, donde la resistividad sería lo contrario, ¿no? Es lo mismo, digamos, están relacionadas, no es lo mismo, pero están relacionadas. Y finalmente la transferencia de masa, cuando hay posibilidad de difundir un material a través de un medio, ¿sí? Bien, entonces esas 3 expresiones que surgen de la original, ¿no? La general, son estas. Tenemos la primerita, que es el esfuerzo que se vence para que empiece a moverse el objeto, o en este caso la sustancia, que es un fluido, es igual a el esfuerzo cortante, que es ese símbolo, que es una letra griega que se llama tau. Y vemos que aparece un símbolo mu, ¿sí? También letra griega, que es la viscosidad, ¿sí? La viscosidad que está presente en la sustancia, ¿sí? Mayor viscosidad representa mayor esfuerzo a vencer, ¿okay? Cambio de la velocidad en dirección del flujo, porque la dirección del flujo, la velocidad se mide en dirección del flujo, ¿sí? Pero el cambio realmente se mide en la dirección vertical, vamos a llamarle, ¿sí? Donde suponemos que si z es horizontal,
a mayor altura cambia la velocidad, ¿no? A veces aumenta o disminuye dependiendo. Generalmente si la sustancia está en contacto con una superficie en la parte de abajo, que es lo normal porque tiene que ver con la gravedad, ¿no? Entonces, a mayor altura, mayor velocidad, ¿sí? Eso sería el ejemplo ahorita, por lo pronto. Así que se quede, ¿no? Bien, ese es en un caso. En el segundo caso, que es la conductividad de una sustancia, o la transferencia de calor de una sustancia, pues tenemos que ver, esta fórmula ya la vimos, la ley de Fourier para la transferencia de calor por conductividad o por conducción, donde vemos que hay el cambio de temperatura es la fuerza impulsora. Acá el cambio de la velocidad es la fuerza impulsora. La distancia que se recorre en el sentido del flujo, eso ya lo hemos platicado, ¿no? Estamos considerando que el flujo de calor es en una sola dirección, ¿sí? Y aquí aparece este símbolo K, que es la conductividad, sí, conductividad térmica del material o de la sustancia, ¿sí? Que es una propiedad de cada sustancia. Y tenemos el calor que está pasando en una dirección y el área transversal que cruza, ¿sí? Como parte de. Entonces, esto de aquí, bueno, realmente el esfuerzo también se puede definir como fuerza entre área. Entonces, técnicamente, este esfuerzo se parece también a esta expresión de calor que cruza un área transversal. Fuerza entre área transversal. Pero en el caso del cortante es fuerza entre área que es paralela al esfuerzo. Pero bueno, esos son detalles técnicos que abordaremos finalmente después, ¿no? Y finalmente tenemos esta última expresión que yo no la había notado porque depende de la nomenclatura que veamos, cambia. Pero vamos a manejar esta nomenclatura del libro de procesos de transporte, introducción a ingeniería de procesos o algo así, que ya hemos definido como el principal de clase, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que la concentración de una sustancia es la fuerza impulsora, depende de la distancia que se recorre en la dirección del flujo. El flujo está definido por estos símbolos, ¿no? Donde es el flujo molar del componente A, es decir, de la sustancia A que está dentro de otra, ¿no? Que está difundiéndose en otra, en la dirección Z, ¿sí? Y la difusividad de A en B, es decir, la difusividad de componente A en el componente B, es decir, vamos a hablar, no es que estemos haciendo una solución, iba a decir que un solvente y un soluto, pero no, más bien es qué tanto la sustancia A puede llegar a ocupar o mezclarse con la sustancia B, ¿sí? Qué tanto la sustancia A puede pasar al lado B, ¿ok? Entonces la concentración de A respecto a la distancia. Y bien, esas son las tres expresiones que parten de la original. Espero que vean ahí algún detallito que aparece, por ejemplo el signo negativo, ¿no? Y ya se lo discutimos en clase, deberían de poder hacer el siguiente ejercicio. Como final, como cierre, les voy a pedir que chequen las siguientes preguntas que van a aparecer muy rápido y que traten de contestarlas, ¿no? Yo me despido, muchachos, yo los veo en clase y estas preguntas les van a ayudar para que puedan estudiar un poquito más, ¿no? Algunas ya las hemos contestado en clase, otras las hemos dejado como pendientes y ha sido como parte de la experiencia de esta clase. Entonces yo les agradezco mucho y nos vemos la próxima, ¿sí? Que les vaya muy bien.